Vamos a saludarlo, está ya en nuestros estudios Javier Milei. Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir a tan pocos días de esta elección por favor, un placer. definitiva. Un Gracias. placer tenerte por aquí. Bueno, mucho por preguntarte y para dialogar respecto de lo que viene, ¿no? Lo primero, y vamos a, como hicimos en las entrevistas anteriores, por más que nos conocemos hace mucho tiempo, vamos a pasar al usted, como hicimos con el otro candidato presidencial. Bueno, para usted, ¿qué está en juego en esta elección? Esto es, te diría, la elección más importante de los últimos 100 años. Es la posibilidad entre elegir la continuidad del modelo decadente que ha hecho que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy esté debajo de la mitad de la tabla. Un país que tiene más de 40% de pobres, 10% de indigentes, una tasa de inflación que en la punta viene viajando al 300% y que está a las puertas de la peor crisis de su historia. Entonces, claramente pueden elegir por Massa. Massa es la continuidad del modelo de la casta. De hecho, él es el rey de la casta, porque la casta se conforma de los políticos ladrones. ¿Quién más ladrones que el kirchnerismo? Los tiene todos en las listas. Que los escondan los actos no quiere decir que no estén. La casta se conforma de empresarios prebendarios. Él se junta con todos. De hecho, en algunos negocios es socio de ellos. No solo eso, también se constituye de aquellos sindicalistas que entregan a los trabajadores. Están con él. Obviamente que también, digamos, tiene vínculos con los medios. Y naturalmente también tiene el séquito de profesionales que terminan de cerrar este círculo de los que se privilegian y que los que se benefician con este modelo que empobrece a los argentinos de bien. Del otro lado está el cambio. Es decir, nosotros somos la expresión del cambio. Somos los que queremos terminar con el modelo de la casta, somos los que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad. Somos los que queremos poner de pie a la Argentina para que de acá a 35, 40 o 45 años Argentina sea una potencia mundial, algo que la literatura muestra que lo podemos hacer y que eso se logra abrazando las ideas de la libertad. Y que es muy importante tener en cuenta que los efectos más fuertes se ven en 1/3 del tiempo. Vos conseguís 2/3 de la mejora. Quiere decir que de acá a 15 años Argentina puede estar como, por ejemplo, está España o como está Italia, o de acá a 20 años puede estar como Francia y en 25 puede estar como Alemania. ¿Y por qué cree que ganó la elección? ¿Por qué cree que ganó la última instancia de elección con más votos que los que tuvo anteriormente? Yo creo que fue muy efectivo el plan Platita. Básicamente, cuando vos le pones plata a la gente en el bolsillo, aun cuando sea plata espuria, plata que es impresa por el Banco Central para financiar al fisco, y vos decís, no, bueno, pero eso va a generar inflación. Eso es cierto que va a generar inflación y que es un impuesto tremendamente regresivo. Pero si vos tenías 0 y ahora pasás a tener 93.000 o 100.000, ¿qué te importa que se te licuó? Eso sigue siendo más que nada. Y eso fue un elemento fundamental. Fíjate que en Lomas de Zamora, a pesar de estar el caso de corrupción de Insaurralde, que es un escándalo, en la elección general sacó más votos que en las PASO. Entonces a mí me parece que en ese sentido poder manejar las palancas del Ministerio de Economía le permitió inyectar dinero y en tiempo y forma para afectar a los resultados de la elección. Hubo en los medios de transporte, sobre todo en los trenes, carteles que hablaban en su momento de los dos candidatos de la oposición. Por entonces era Patricia Bullrich y usted, y hablaban de un boleto a 1.100 pesos. Hoy, en declaraciones, aquí en la entrevista que le hizo Luis Majul, volvió a ratificar que con usted el boleto pasaría de 55 a 1.100 pesos. ¿Es correcto? No, eso es falso, es absolutamente falso. Es parte de la campaña negativa que está haciendo. Concretamente, de hecho, la gente de Bolsonaro y algunos periodistas de Brasil denunciaron
que Lula está interfiriendo en esta campaña, financiando parte de la misma, y dentro de ese paquete hay un conjunto de consultores brasileros que son especialistas, son los mejores especialistas en campaña negativa, y lo que hacen es infundirle miedo a la sociedad. Lo único que yo le puedo asegurar a la sociedad es que eso no va a pasar. Primero, es falso que Massa tenga el cálculo de cuánto da esa recalibración tarifaria. Por lo tanto, lo que está haciendo es mentir. Segundo, digamos, si él lo utiliza con el mecanismo con el cual piensa los temas, es claro, él cree que el ajuste lo tiene que pagar el sector privado. Bueno, nosotros creemos que no lo tiene que pagar el sector privado, sino que lo tiene que pagar el sector público. Por lo tanto, vos podrías tomar medidas desde el lado fiscal que alivien el precio y que dejen equilibrio a las empresas sin afectar a los consumidores. Por otra parte, tampoco, ya por una cuestión de la Corte Suprema de Justicia, tampoco podría hacer eso. Porque la Corte, cuando fueron los reajustes tarifarios del caso del gobierno de Macri, también dejaron sentada jurisprudencia sobre la gradualidad en esto. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer medidas que dañen a la gente, y solamente la recalibración tarifaria directa va a ir conforme mejoren los ingresos. ¿Cree que eso es lo que más lo afectó en la última elección? Digo, cuando uno veía que todo pasajero en el tren tenía ese cartel, o mismo... Bueno, pero vos fíjate esto, porque esto también es un atentado contra la institucionalidad. Utilizó los recursos del Estado para hacer campaña negativa en contra de otros candidatos. O sea, esto es de una gravedad institucional enorme. Él dice que no fue él, sino su ministro de Transporte. Bueno, no importa, digamos, son parte del mismo gobierno y todos quieren ganar, y, o sea, ¿por qué no lo echó entonces? ¿Por qué no lo hizo echar? Le voy a compartir de que... No, digo, porque esto es muy grave. Entonces, digo, que no tire la pelota para el costado. Es lo mismo que cuando él dice que no es el kirchnerismo y lo está lleno de kirchneristas. Entonces, vamos. Digamos, él es responsable de esto, y los brasileros los trajo él para ensuciarme a mí 7x24, publicando videos que verdaderamente dicen cosas disparatadas, editando videos, forzando... Que generan miedo, ¿no? Videos que tienen que ver con... Pero es que justamente una de las emociones más fuertes que sufre el ser humano es el miedo. Y lo que yo le quiero hacer entender a la gente es que ¿de qué miedo hablamos? ¿De qué miedo hablamos? Es decir, este modelo de ser el mejor país del mundo nos tiene debajo de la mitad de la tabla. ¿De qué miedo hablamos si la inflación es del 300% y vamos camino a una hiperinflación? ¿De qué miedo hablamos si tenemos más de 40% de pobres, si tenemos más de 10% de gente? ¿A dónde cree que, digamos, si nos está llevando a una hiperinflación y que va a ser la peor crisis de la historia argentina? Entonces, ¿de qué miedo hablamos? Es decir, esto es como el hombre que estaba en la caverna. Sí, se queda en la caverna, no hay bichos peligrosos, pero ¿sabes qué? No tiene de comer, se muere, es el dato seguro. ¿Sabe qué? Sí, siga con este modelo, es muy seguro, se va a morir. Es decir, el modelo de Massa, el modelo de la casta lo va a matar. ¿Sabe qué? Digamos, al menos por dominancia estocástica es mejor el mío, porque si tiene incertidumbre, por lo menos, digo, la chance que tiene de que salga bien, digamos, ya con eso solo con eso es mejor. Porque usted sale de la caverna y sí, puede haber bicho peligroso, pero por lo menos tiene una chance de vivir. Adentro de la caverna se muere. Entonces, ¿qué es el modelo del que te vas a morir o el que tenés una posibilidad de salvarte? Quiero compartir con usted declaraciones de hace minutos del ministro de Economía en modo candidato. Mire lo que decía Sergio Massa. Meses bajándola de 7,4 a 4,9 y después vino la sequía. Habla de la sequía como la principal culpable del tema de la inflación. Guillermo, eso es falso. Es falso. Eso es falso. Yo, sinceramente, lamento que tengamos un ministro de Economía que no sabe economía. Y se nota demasiado. Porque, a ver, lo voy a explicar con un ejemplo tonto para que vea cómo miente el ministro de Economía. El superministro, que el superministro es el superministro de la inflación, de la superinflación. Vamos así. Suponete que vos tenés dos bienes, A y B. Y por algún motivo se contrae la oferta de A, por lo tanto, dada la demanda de A, el precio de A se tiene que ir a las nubes. Entonces, la realidad es que si tu demanda es tan inelástica,
que es un garrote y que no va a bajar de ninguna manera, tu gasto en A va a subir en línea con todo lo que subió el precio. Ahora, si vos estás gastando tanto más en A, ¿qué te pasa en B? Tenés que gastar menos. Por lo tanto, cae el precio de B. Es decir, y la única forma en que eso no es inflacionario es si no emitís. Ahora, si vos convalidás monetariamente, haces que el precio de B no caiga y que el de A suba mucho más. Entonces, el problema tiene que ver con la convalidación monetaria. Y el problema de la convalidación monetaria tiene 3 dimensiones. Porque hay un problema de la convalidación monetaria pasada. Todo lo que emitiste para financiar el déficit fiscal. Que cuando nosotros decíamos, dejen de emitir porque van a causar déficit, inflación, salían, digamos... Decían que la emisión monetaria no generaba inflación. No, salía un impresentable como Álvarez Agis, diciendo que emitir bajaba la inflación. Lo está en una nota en página 12, digo, mofándose de la premisa monetarista y la naturaleza monetaria de la inflación. Ahora, digo, que está escondido abajo de la tierra, porque, digo, que venga a hablar de eso. Entonces, son tan deshonestos intelectualmente que no reconocen que la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Vos emitís hoy, ¿me comprendés? O sea, vos empezás a alcoholizarte en este momento. El efecto no es instantáneo, digamos, va a ser dentro de media hora, una hora, ¿me comprendés? Lo explica Friedman con el mismo ejemplo. Dice, los efectos buenos vienen primero, después te tenés que comer la resaca. En especial cuando tenés que estabilizar. Bueno, esto es lo que... Entonces vos tenés todo un montón de emisión monetaria pasada. Tenés un montón de emisión monetaria presente. Con el déficit fiscal que está haciendo, que lo está llevando a las nubes, sí, porque está metiendo 2 puntos de déficit fiscal con el plan platita. O sea, está metiendo más emisión monetaria. Y como si fuera poco, vos tenés el problema de la emisión monetaria futura, que son las LELIQs. O sea, y eso son muy importantes en términos de expectativa de emisión monetaria futura y, por ende, de inflación futura. Y eso hace que también te caiga la demanda de dinero y vos tengas un problema de inflación más grande. Entonces, hoy la inflación viene viajando en la punta al 300%. Tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que tenías en el Rodrigazo y tenés una relación pasivos remunerados del central respecto a la base que es peor que lo que tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. La deuda, decís, la deuda que tiene el Banco Central. Central. Claro, las LELIQs contra la base, pero bueno, circula. en la época de Alfonsín no se llamaba así, por eso digo pasivo remunerado. Entonces, y esa relación, que está arriba de 3, es peor que lo que vos tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. Entonces, tenés un descalabro monetario que te vas a un desastre. Mirá el desastre fiscal que tenés. El Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria en el 81 estalló con 11. La hiper de Alfonsín estalló con 8 y la convertibilidad con 7. Hoy tomás el déficit del Tesoro más el Banco Central, te da 15. Te das cuenta que ahí también te está diciendo que estás por explotar. No solo eso, la brecha te dice que estás por explotar, porque el tipo de cambio, el oficial está en 3.50 y el paralelo está en 1.000. Y si vos te fijás, en términos sociales estás mucho peor, porque los indicadores en términos de salario en dólares, pobres, indigentes, estás peor que lo que estabas en el 2001. Javier, O sea, Dios, está claro, ¿no? Del tamaño del desastre que está generando este señor. Tengo muchísimas preguntas que tienen que ver con gran parte de lo que se dice, se habla, y nada mejor que tenerlo acá para responder. Recién me decía el tema de las tarifas de Bueno, ahí trenes, desmentimos que lo que dice es mentira. Es decir, el primer ataque al problema tarifario es una solución de índole fiscal que le impacta al sector público y compensa a las empresas, pero no afecta a los usuarios. Y solo cuando la economía empieza a recuperar, como el salario real sube, ahí podés recomponer tarifas sin que dañe eso a los consumidores. Pregunta, otra